a todos. Nada, nos vemos un lunes más en este encuentro, taller, que le llamamos Conócete a ti mismo, como ya sabéis todos, ¿no? Y bueno, el tema de hoy es muy interesante, es desmontando mi miedo, ¿vale? Desmontando mi miedo. Ese es el tema en el cual vamos a abordar el día de hoy, el cómo realmente se entrelaza y se crea nuestro miedo, y vamos a trabajar sobre ello. Hoy os hemos dado dos dinámicas, una de ellas es bastante especial, porque sirve para ir al foco que nos ha provocado todo lo que es la incomprensión, que es el origen del miedo. Y ahora vamos a ver un poco sobre ese tema. Sí, realmente el miedo es muy curioso porque está muy asociado, bueno, está totalmente asociado a un recuerdo, ¿no? Es un recuerdo que hemos generado, o que hemos vivido en nuestra infancia, es una experiencia que hemos vivido en nuestra infancia, y que hemos vivido desde la incomprensión. Hay algo que no hemos llegado a comprender de ese miedo, y con el paso del tiempo, pues al final hemos ido llenándolo con otros conceptos, pero realmente el miedo original es uno que hemos tenido en esa infancia y que luego le hemos ido dando carga con otras experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida. Digamos que el miedo tiene una única cara, que después tiene múltiples formas de expresión en nuestra vida, pero la realidad es que tiene una cara, y el miedo no es tan malo o tan terrible como realmente nos creemos, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ponerle cara a nuestro miedo y vamos a darnos cuenta de que no es tan cruel como a lo mejor creemos que es, ¿vale? Para eso recordáis que siempre decíamos que en nuestra mente tenemos nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Ahí decíamos que el darnos cuenta de lo que ocurre, de la realidad, es ser consciente de la realidad. Sin embargo, decíamos que cuando se producía una inconsciencia, era algo que me había provocado un dolor, ya sea físico o sentimental, y hacía que todo lo que percibiera del entorno, de la realidad, no fuera 100% real, sino que estaba distorsionado por la percepción de mi dolor. Y a eso se le originaba lo que era un almacenamiento defectuoso, es decir, mi mente almacena la experiencia no desde una comprensión de lo que ocurre, sino desde una incomprensión ante lo desconocido, ¿vale? Y a eso se le denomina los almacenamientos defectuosos. Pero antes de empezar a abordar un poco el detalle y a trabajar sobre nuestros almacenamientos, ¿qué es el miedo? Porque estamos hablando del miedo y todos, ay sí, el miedo, pero ¿qué es el miedo? ¿Realmente qué es el miedo? Lo desconocido. Lo desconocido, ¿qué más? Sentimientos. Sentimientos, ¿y qué pasan con esos sentimientos? ¿Por qué te ha salido decir los sentimientos? Porque cuando tienes miedo lo sientes, ¿no? Una percepción, un sentimiento, una emoción. ¿Y cuando sientes alegría? Es otra distinta, la opuesta. Lo sientes de otro modo. Vale, muy bien. Bueno, distinta, la opuesta, distinta. ¿Y cuando sientes alegría porque se ha ido tu miedo? Es un flip. Es un flipero. Vale. ¿Cuántos de los que estáis aquí estáis de acuerdo de que lo que queréis conseguir en vuestra vida es sentir que vuestro miedo se ha ido? Tenéis que levantar la mano. ¿Cuántos queréis sentir la alegría de que vuestro miedo se ha ido? Vale, pues ya os digo que desde esa postura nunca vuestro miedo se va a ir. ¿Por qué? Porque realmente no nos damos cuenta de que sentir miedo, como bien decía... ¿Cuál es tu nombre, perdona? Jaime. Jaime, como bien decía Jaime, sentir lo que denominamos miedo no es realmente el miedo, es una parte del miedo, es ser consciente de que hay algo que me desequilibra, que me da miedo. Pero eso tiene una realidad detrás. Y esa realidad detrás muchas veces es la que hace que en determinadas situaciones tomemos decisiones que no son realmente las que queremos, pero sí son las que necesitamos tomar. ¿Por qué? Porque como bien has dicho, lo opuesto del miedo puede ser la alegría. Yo quiero sentirme alegre para no sentir miedo, pero la realidad es que anhelo tener esta alegría porque la realidad es que siento que soy miedo o que tengo miedo. Claro, desde esa perspectiva, todo objetivo para ser feliz se va a encontrar con una frustración constante. Me voy a encontrar con una frustración constante porque nunca voy a tener la alegría desde la postura de huir de mi miedo. Porque ¿qué ocurre si el miedo no está fuera y lo tengo dentro? Está en mí. ¿De quién huyo? ¿De quién huyo? Imagínate, vamos a estar toda la vida huyendo de nosotros mismos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Aunque nos vayamos a Japón, da igual. Porque lo llevo dentro. Está en mí. Pero la realidad es que el miedo, por eso hemos empezado diciendo ¿qué es el miedo?
es darnos cuenta de la realidad de lo que hay detrás del miedo, ¿vale? Y realmente pues eso, tenemos un concepto de lo que es el miedo. Tenemos el concepto tremendamente negativo de que el miedo es algo malo, es algo a evitar. Y claro, cuanto más queremos evitarlo, lo que decía Miguel Ángel, cuanto más queremos evitarlo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Más estamos pensando y más importancia le estamos dando. Entonces, claro, lo que hacemos al intentar evitarlo es, pues, darle más carga. Y cuanto más me importa ese miedo, más me estoy enfrentando al miedo. Y más me estoy enfrentando como consecuencia a mi propio pensamiento. Es decir, tengo miedo de mi pensamiento, tengo miedo de perder el control. Cuidado que ahora viene un tema un tema para agarrarse, ¿eh? El pensamiento asociado al miedo. Y ahora Porque vamos a verlo. El pensamiento, digamos que, pues eso es lo que decíamos, ¿no? Que tenemos ese concepto y generamos pensamientos compulsivos, que pensamos que lo hacemos de forma inconsciente, que lo hacemos desde una inconsciencia, pero que realmente está muy asociado a un sentimiento de no responsabilidad, en muchos casos, al sentimiento de no querer ser responsable de nuestra vida, porque en un momento dado he sentido que no encajaba en mi entorno, yo lo he percibido así, y como consecuencia lo que busco es encajar. ¿Y cómo busco ese encaje? Pues adaptándome a lo que el entorno me va transmitiendo, pero al final empiezo a dejar de ser yo mismo para ser lo que yo creo que el entorno me está diciendo que tengo que ser. Si nos vamos a la raíz de la palabra, la etimología propia de la palabra miedo, en verdad el miedo es algo a lo que temo, es decir, no quiero que ocurra, o que ocurra, sea real o no. Y eso se describe claramente en el significado, y es de hecho el significado que la propia RAE también recoge en su definición de miedo. Es decir, que mi miedo puede ser que sea, entre comillas, real, pero también puede ser que no. Claro, ¿qué ocurre? Un miedo real es un miedo que lo tengo palpable en la realidad, que en ese mismo instante lo estoy somatizando en el cuerpo, estoy sufriéndolo, por así decirlo. Pero un miedo no real es, como muy bien está diciendo Dani, el miedo que genera el pensamiento. Todo miedo se focaliza en el futuro. Absolutamente todo el miedo se focaliza en el futuro. El miedo no existiría si no tuviéramos perspectivas de futuro. Si no tuviera la perspectiva de querer huir de ese futuro que mi mente me trae una y otra vez a colación, si no tuviera la perspectiva de conseguir lo contrario a lo que mi mente me trae recordar de recuerdos del pasado, claro, y aquí está la clave, el miedo se focaliza en el futuro, pero se focaliza en el futuro para mi parte consciente de la hora, pero la realidad es que tiene su origen en el pasado, ¿vale? Todo miedo es simplemente una comparativa que hace mi mente inconsciente para intentar avisarme de que esté en alerta para que algo no vuelva a ocurrir o vuelva a ocurrir, dependiendo del polo positivo o negativo. Es decir, se crea en ese pasado, se crea en el pasado, en esa infancia. Lo somatizamos en el presente con estímulos, personas, situaciones, entornos, colores. Hay multitud de cosas que hace que recordemos ese pasado que nos causó el miedo. Y como consecuencia, pues lo proyecto en el futuro. Es decir, mi mente está, en lugar de estar en el aquí y en el ahora, está temiendo que ocurra algo en el futuro que ya viví en el pasado. Es decir, estoy entre pasado y futuro, recordando ese pasado y temiendo que se produzca en el futuro. Estoy saltando constantemente, ¿vale? Y como nos gusta siempre dibujar, pues para tenerlo un poco gráficamente, si esto fuera la línea del tiempo y esto fuera el momento presente, el tiempo presente, esto sería mi fecha, o sea, mi nacimiento, ¿vale? Digamos, ¿no? Hablamos de nuestra vida humana, para entendernos, ¿no? Estos serían nuestras experiencias de pasado y este sería el punto en el cual me encuentro, en el momento presente, en el cual realmente me encuentro. Claro, ¿qué ocurre? Como bien estábamos diciendo, el miedo se focaliza en las posibilidades que mi mente piensa que pueden ocurrirme en el futuro, porque tiene una asociación directa con cosas que me ocurrió en ese otro pasado. Ahora, ¿qué ocurre? La asociación no tiene por qué ser directamente 100% identificable. Es decir, basta a veces con que sea una sala de un color como este, que es morado, para que mi mente interprete que se puede estar volviendo a producir o que se puede volver a producir algo del pasado que me provocó dolor. Y además pasa una cosa,
que cuando se instaura ese miedo en nosotros, lo hacíamos en un momento de tranquilidad. Es decir, antes, previamente al miedo, estábamos tranquilos. ¿Qué ocurre? Que nuestra mente empieza a asociar que si estoy tranquilo, algo malo puede pasar. Como consecuencia empiezo a dejar de permitirme estar tranquilo para estar alerta por ese posible miedo que no quiero que ocurra. Entonces, sí que es verdad que hacemos asociaciones, pero llega un momento en que empiezo a automatizar la intranquilidad. Empiezo a estar siempre intranquilo, porque pienso que no me puedo permitir estar tranquilo. E incluso muchas veces nos sentimos culpables de estar tranquilos. Pensamos, no, es que yo tengo que estar intranquilo, porque tengo que estar preocupado por la situación. Es decir, tenemos que volvernos, ¿no?, animales en momento de caza, por así decirlo, ¿no? Tenemos que estar plenamente en alerta, pero imaginaos todo el tiempo plenamente en alerta. Es insoportable, no se puede sostener. Y eso es lo que muchas veces desde nuestra incomprensión creemos que es lo que tenemos que hacer, porque no nos permitimos estar tranquilos. Como muy bien está diciendo Daniel, cuando ha ocurrido almacenamientos defectuosos, es decir, experiencias del pasado que me han provocado un dolor súbito, muy repentino, es muy normal que mi mente asocie que estar tranquilo es igual a que algo malo va a ocurrir de forma repentina, ¿vale? Y claro, ese es un bloqueo que desbloquearlo cuesta darse cuenta de ello. Pero no es imposible en absoluto, es muy sencillo. Y eso es lo primero que os vamos a plantear como una base. El darnos cuenta que realmente el miedo no es algo difícil a diluir, porque realmente el miedo no existe. Existe solo en mi mente. Y son mis pensamientos los que lo recuerdan desde ese pasado y los que intentan pensar múltiples opciones para llamarle, digamos, a ese miedo A, miedo B, F, D, E, F, G. O sea, la cuestión es que al final es mi mente la que está replanteándose y planteando múltiples opciones, que la realidad es que si me paro un momentito y miro mi realidad en este mismo instante, me daré cuenta de que realmente no existe. Puede existir un problema, pero ese problema puedo gestionarlo con mi acción. Pero si mi acción, haga lo que haga, me va a llevar a un nuevo pensamiento de futuro de miedo, al final decidiré no actuar. Preferiré quedarme sentado, amargado en mi casa, pensando en que mi vida no tiene remedio. Eso es lo único a lo que me va a llevar la incomprensión del miedo si no le doy comprensión, si no soy consciente de eso. Pero claro, aquí hay de nuevo, digamos, un pequeño camino que tiene dos opciones, por así decirlo. Y esto es muy interesante, el darnos cuenta de que muchas personas, pues bueno, a veces nos dicen, bueno, es que estamos aquí estoy en mi proceso, ¿no? Estoy en un proceso para aprender, ¿no?, o para darme cuenta de mi miedo. Pero muchas veces hay personas que ese proceso, como tal, ya ha acabado. No existe. No hay un proceso. Hay personas que ya le han dado comprensión al origen que le ha llevado a la incomprensión, valga la redundancia. Pero ¿qué ocurre? Que cuando esa persona de repente se para en seco en este único instante, tiene dos opciones. Uno, decir que bien, ahora, a partir de ahora yo soy libre y puedo crear mi instante. O dos, soy responsable de mi instante. Me acojono, no quiero eso. Quiero seguir pensando en que los demás son los responsables de que mi vida sea una mierda. Y ese planteamiento que os estoy diciendo ahora mismo, os lo digo para que no os autoengañéis. Probablemente a alguno le ha hecho aquí dentro, vaya lo que me está diciendo, vaya lo que está diciendo este, no estoy de acuerdo. Si esa es vuestra opción, genial, hemos dado en el clavo, porque estaríais en esta tesitura, porque aquí habéis venido libremente a indagar en vosotros mismos. Sería absurdo que enmascaráramos esto de simplemente un refuerzo positivo que os hiciera olvidaros momentáneamente durante 2 horas de vuestro miedo. Vale, está muy bien, pero no os va a ayudar a darle comprensión al miedo. Os va a ayudar a olvidaros durante unos instantes de vuestro miedo. Pero eso no es gestionar vuestra vida. En este caso, gestionar vuestra incomprensión. Y claro, ese camino que he dicho que tiene dos opciones, hay personas que prefieren pensar que toda su vida está en un continuo proceso de aprendizaje. Porque es más fácil, digamos, es mucho más sencillo decir que es que estoy toda mi vida aprendiendo para no ser responsable de mi vida,
que darme cuenta que yo soy el único creador y responsable de mi vida. Entonces, bueno, eso siempre, la decisión la tenéis vosotros en vuestra mano. Nosotros desde aquí lo que os decimos, lo que nos sale deciros, es que eso no es una realidad. Si para vosotros lo es, sí, vuestro pensamiento se va a convertir en realidad y se apoderará de vosotros esa sensación, esa impresión, esa realidad. Pero planteaos por un momento esa otra opción. ¿Y si realmente no estoy en ningún proceso y ya lo he acabado? ¿Qué ocurre ahí? Ser responsable es que fijaos la palabra responsable. Probablemente se nos viene a la cabeza conceptos negativos o conceptos de asumir ciertas cosas que no queremos o que no nos gustan. Eso es lo que se nos viene cuando hablamos de responsabilidad. Pero la realidad es que ser responsable es ser dueño de tu vida. Es ser tú quien decide, quien vive tu vida. Es que siempre se nos viene responsabilidad, trabajo, responsabilidad, que si la hipoteca, responsabilidad, tantas y tantas cosas, los niños, responsabilidad, todas esas cargas. Pero es que responsabilidad también es hacer lo que yo quiero hacer. Responsabilidad es hacer lo que yo quiero hacer realmente. Es disfrutar de mi vida. Disfrutar de todo. Fijaos qué interesante es darme cuenta que en este único instante yo puedo directamente actuar. Desde este instante yo puedo actuar. Yo soy libre para hacer lo que siento en cada momento. Evidentemente siendo respetuoso también con el entorno, ¿no? Esto siempre lo decimos. Actúo desde mi momento presente porque en ese momento estaré tranquilo. Si estoy en un equilibrio, estoy en un momento de tranquilidad, no tendré la necesidad de crear ningún daño a nadie ni de hacer algo para hacerme notar. Estaré simplemente tranquilo, seré espontáneo. Haré aquello que quiero y que siento. Sin embargo, fijaos en los posibles que hemos dicho antes, ¿no? Os recordáis que en otras sesiones hemos puesto nubes de pensamientos. Os recordaréis que hemos hecho dinámicas con nubes. Cada nube es un pensamiento, cada nube puede ser un objetivo, un proyecto, algo, una meta que quiero alcanzar. Claro, ¿qué ocurre? Si esa meta la hago precisamente desde mi necesidad de intentar evitar que este pasado vuelva a producirse, estaré diciendo que absolutamente todas estas metas, estas nubes, serán necesidades que me he creado porque creo que si eso no lo tengo en mi vida, no podré ser feliz. Y desde esa postura, ¿las nubes que ocurren se pueden atrapar realmente las nubes? ¿A que no? Pues lo mismo ocurre con las metas y con esos objetivos. Puedo estar cerquita de alguno, de otro, pero probablemente desde esa postura a mi mente nunca les resultará lo suficientemente necesario como para sentirme bien, para sentirme pleno. Por lo tanto, desde esta postura, lo que estaremos haciendo es únicamente vivir una irrealidad para sentirme, entre comillas, un poquito más cerca de lo que es la felicidad. Lo que es la felicidad, según el concepto que la sociedad... Que mi mente se crea, claro. Exactamente, en función, no es que la sociedad sea culpable del concepto que yo me he creado. Vivimos en esa sociedad todos, y todos como consecuencia somos responsables de esa sociedad. El tema aquí está en que yo, en el primer miedo que creé en esa infancia, empecé a coger montones de conceptos de lo que era la felicidad, de lo que era la vida, de lo que era todo. Empecé a dejar de ser yo para amoldarme, como decíamos, y en ese amoldamiento también cogí el concepto de lo que es la felicidad para todo el mundo. Y la felicidad para todo el mundo, pues ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Pues tener una pareja que me complete, tener una casa, tener unos hijos, tener un perro, una piscina, ¿no? Unas propiedades, etc. Digamos, el marco ideal de lo que es ser plenamente feliz. Y a muchas personas les ha ocurrido. Nosotros hemos tenido talleres en que han venido personas que nos han dicho: es que yo he tenido todo lo que se supone que necesito o necesitaba para ser feliz, que me han dicho que era necesario para ser feliz, y no soy feliz. ¿Qué pasa ahí? Fijaos qué interesante que el índice más alto de suicidios son personas que en un breve periodo de tiempo le han tocado una gran fortuna. Herencias, loterías, etcétera. Es decir, el índice más alto de personas que se suicidan son personas que supuestamente lo tienen todo a su alcance, materialmente hablando, ¿vale?
Esto es para hacernos reflexionar de que realmente el único responsable y el único que decide en mi vida, en la vida de cada uno, sois vosotros mismos. Y quien piense que eso no es así, que se lo replantee. Más que nada porque desde la postura de pensar que nada depende de mí, lo único que voy a hacer es dejarme que los demás me lleven a contracorriente. Pero la realidad es que yo he decidido, por no querer ser responsable en mi vida, que los demás me lleven a donde considere, a la corriente, ¿vale? Y eso es un punto de partida muy interesante. Yo sé que a veces somos muy firmes a la hora de decir determinadas cosas, pero como he dicho antes, aquí habéis venido libremente para conoceros más, no para que os autoengañéis más. Por lo tanto, a nosotros lo que nos sale es deciros las cosas de forma bastante directa, ¿no? Y para eso hacemos también las dinámicas, para que lo veáis de forma muy directa. Las dinámicas solamente las hacéis vosotros, ahí nadie ha escrito por vosotros ninguna palabra. Por lo tanto, los resultados que van floreciendo sois vosotros quienes los habéis puesto, ¿vale? Claro, decíamos que un almacenamiento defectuoso, que es ese origen del miedo, ese origen de la incomprensión que crea lo que es el miedo, decíamos que es una experiencia que he vivido en el pasado en la cual me he sentido fuera de mi estado natural de tranquilidad. Es decir, por un momento determinado he sentido un dolor físico, emocional o emocional que me ha hecho desequilibrarme, desestabilizarme de lo que es estar en mi tranquilidad, en mi espontaneidad. Absolutamente todos los almacenamientos defectuosos se focalizan en la infancia. El ser humano estamos todos completamente hechos, por así decirlo, para ser espontáneos. A medida que vamos creciendo es cuando interpretamos que nuestra espontaneidad es igual a crearnos problemas o conflictos, porque hay una serie de disciplinas, de educación, etcétera, que nos lleva a no comprender el porqué, pero tener que acatar determinadas normas. Con esto no estoy diciendo que no tengamos que respetar las normas, sino que hay que darle comprensión al porqué de esa norma. Si yo sé que un círculo con una etiquetita es prohibido, yo en los coches entenderé que eso es por un control para que no atropellen los coches a las personas cuando caminen. Comprenderé que nadie me está obligando a no ir por ahí cuando voy en coche, sino que comprenderé que es una norma, digamos, que favorece la circulación en este caso, ¿vale? En cuanto al automóvil. Claro, ¿qué ocurre? Si a mí me explican eso, yo voy a darle una comprensión y puedo respetarlo porque lo puedo aceptar. Pero si de repente me siento sometido ante algo, ante cualquier tipo de norma, decisión, etcétera, yo no voy a comprender el porqué, solamente voy a sentir que eso me hace no ser yo. Me impide disfrutar y ser yo, ser entre comillas libre. Por lo tanto, la clave está en darle comprensión al niño que llevamos dentro, que tiene mucha incomprensión en su pasado y que nadie le explicó el porqué de ese sometimiento que vivió, de esa situación que vivió. ¿Sí? Claro, decíamos que aquí se origina lo que nosotros llamamos un almacenamiento defectuoso, una experiencia en la cual se vive desde ese dolor físico o sentimental, una incomprensión, un sentimiento de peligro. No sé qué es lo que ocurre, peligro. Inmediatamente este sentimiento de peligro es como un pequeño agujerito que se va creando. Y ese agujerito es la incomprensión que se crea en nuestra mente. ¿Qué ocurre? Que de nuevo, a los pocos días, a los pocos meses, a los pocos años, vuelven a producirse experiencias que mi mente asocia con patrones similares a esa primera. Y crea lo que es una reestimulación del pasado en ese nuevo momento que he vuelto a vivir. Eso lo que hace es incrementar un poquito más mi agujero de incomprensión, porque no entenderé, no comprenderé el por qué ahora ese estímulo externo me hace sentirme peor. Un ejemplo, yo he explicado muchas veces el cómo hay personas que con episodios determinados en un entorno como puede ser un parque de juego, siendo niños, pueden asociar a que estar con otros niños o estar en entornos abiertos como un parque es igual a que pueda llegar ese peligro, ese sentimiento de incomprensión. Pues probablemente ese niño que en un primer momento ha podido vivir una experiencia en un parque, lo siguiente que le puede ocurrir es que en el momento que se sienta rodeado de 3, 4 o 5 personas, aunque sean niños, se va a sentir mal, se va a sentir intranquilo, se va a sentir con ansiedad, nervioso, depende en qué escala. Y el niño no va a comprender el por qué se siente así, simplemente verá y somatizará en el cuerpo, sentirá que no quiere estar ahí porque se siente muy mal. Eso le creará
una autoestima cada vez más baja, porque provocará también que los demás niños pues le digan determinadas cosas o se puedan reír de él. Digamos que este agujerito de incomprensión va cada vez a más. Imaginaos todas las experiencias de vida que hemos podido reestimular parcialmente o de forma plena esos episodios de almacenamiento defectuoso. Pues claro, todo eso es lo que a día de hoy, todo ese conjunto de experiencias desde la incomprensión, lo mismo que desde la comprensión me da sabiduría de vida, desde la incomprensión lo que me da es condicionamiento de vida. Me crea lo que es mi personalidad aprendida también. Mi personalidad aprendida es esa conjugación de experiencia de vida consciente con experiencias de vida desde una incomprensión, desde mi parte inconsciente. Esa conjugación crea lo que es mi personalidad aprendida, mi ego. Y ese ego está en este momento presente. Ese ego lo que hace es viajar del futuro al pasado, del pasado al futuro, y no permitirme en muchos momentos estar en mí, estar en mi momento presente. Ese ego es el que dirá, no, es que yo no soy libre, es que yo no puedo hacer nada en mi vida. Ese, el que está hablando en esa exposición, no seré yo, no será mi conciencia, será mi ego. Y mi ego es mi compañero de viaje, no es mi enemigo. Mi ego es mi compañero al cual yo tengo, por así decirlo, la posibilidad de darle comprensión, de explicarle que todas estas experiencias de vida que ha tenido no son lo que él o ella creía que era. Y ahí estaría lo que es ordenar mi mente inconsciente para darle comprensión y aceptar esas experiencias. ¿Vale? Nos gusta decir mucho, ¿verdad?, que el miedo es como un pollito, ¿no, Dani? Sí, como un pollito de cuerda que... Un juguete. ¿Os acordáis, no? ¿O habéis visto alguna vez, no? Un pollito, ¿no? Que le das cuerda y así, ¿verdad? Pues el miedo es igual. Digamos que el pollito de cuerda es ese miedo. Y la cuerda es la atención que le estamos dando al miedo, la importancia. Cuanta más cuerda le doy, cuanta más importancia, cuanto más me identifico con ese miedo, ¿qué ocurre? Que más salta ese pollito, que más inercia va cogiendo, que más, pues más va saltando. De lo que se trata es de que vayamos dándole comprensión a ese pollito, saber que no es tan terrible como nuestra mente inconsciente nos quiere hacer creer, desde... pues eso, verlo como si de una película se tratase, quitándole toda esa carga emotiva que le hemos puesto, con un diálogo interno. Y poco a poco, pues el pollito pues se va calmando. Lógicamente, si le hemos dado muchas cuerdas durante un tiempo, pues va a saltar. Pero si dejamos de darle esa carga, pues poco a poco la inercia va bajando, ¿vale? Pero tenemos que ir quitándole esa carga, digamos, ese concepto tan negativo que tenemos del miedo, porque cuanta más carga le demos de negatividad o de no querer estar, al final lo que le estamos dando es más importancia. Importante, todo aquello a lo cual le dé mayor importancia es lo que, digamos, es lo que me hace ver la forma de expresión de mi miedo en mi momento actual, en mi momento presente. Me hace ver todo aquello que me da miedo que en un futuro no tenga o tenga, sea o no sea, o haga o no haga, ser, hacer, tener. Como decíamos siempre, el miedo lo que me lleva es a querer tener, por lo tanto me obligo a hacer determinadas cosas para ser quien creo que tengo que ser para ser feliz. Eso sería digamos, la dirección que sigue el miedo. Sin embargo, ser nosotros mismos desde la conciencia es ser, hacer aquello que sentimos y que llevamos desde nuestros propios dones, ¿no?, nuestra propia espontaneidad, y en consecuencia tendremos una realidad que estaremos creando nosotros mismos. Claro, aquí siempre la mente lo que nos lanza es, sí, pero eso no te da garantía de tener una vida segura, porque no tienes un sueldo. Claro, ahora hoy en día es más fácil responderle a la mente, porque se le puede, por lo menos aquí en España, porque se le puede responder, bueno, mente, es que aquí en España ahora mismo no hay nada seguro de sueldo tampoco. Por lo tanto, estáis en un momento muy bueno para ser vosotros los que gestionéis vuestra propia vida, porque desde la comodidad que suponía tener todo asegurado, eso era mi zona de confort. Ahora probablemente el no estar en una zona de confort hace que muchas personas se estén cuestionando cosas que de otro modo no se cuestionarían. Es como el tema del emprendimiento.
Gracias a las crisis salen millones de ideas muy potenciales, muy buenas, que de otro modo a lo mejor no saldrían. Pues eso es lo que está también ocurriendo en mi realidad. Si veo que mi realidad es muy mala, estoy en el mejor momento para gestionarla. ¿Vale? Pasa. ¿Vale? En la semana del taller anterior, sí, aquí tiene sitio. Y aquí también creo. O allí. Visteis que la semana pasada hicimos una dinámica con las nubes, que eran nuestros pensamientos, los pensamientos que mayor tiempo ocupaban nuestra mente. Al fin y al cabo, esos pensamientos están directamente relacionados con lo que os estoy diciendo. Es decir, esos pensamientos lo que hacen es darme un sinfín de posibilidades que puede o no ocurrir en un futuro, porque la realidad es que me da miedo que ocurra o que no ocurra. ¿Vale? Eso lo que me llevará es a no actuar libremente, sino a actuar según lo que mi pensamiento crea que tengo que hacer. Por lo tanto, quien decide es mi miedo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esta primera parte que estamos empezando a plantear? Vale. No te preocupes que ahora lo resumiremos un poquito. Cuando el miedo da bloqueo y no ni actúas ni dejas de actuar, sino que simplemente ¿Te crea un bloqueo? en un tema te quedas que ni para adelante ni para atrás. Eso que, es decir, no modificas ninguna conducta, pero tampoco emprendes nada nuevo. Estás ahí Claro. como... Sí, un bloqueo. Nosotros llamamos estado de bloqueo. Claro, ese estado de bloqueo lo vamos a ver la semana que viene, de hecho, los estados de las personas, ¿no?, en el cual nos podemos encontrar. Ese estado de bloqueo lo que hará es llevarme únicamente a un estado, a una zona de confort. Es decir, a veces mi zona de confort es el regocijo de mi miedo, de mi malestar, de mi sufrimiento. A veces esa es la zona de confort que tiene mi mente, porque prefiere ser la víctima a ser el responsable de su vida, como hemos vuelto a decir. Entonces, claro, a veces cuando esos pensamientos colapsan nuestra mente, llega un punto en el que directamente nos saturamos. Y fue lo que vimos también un poquito la semana pasada. Al final, esa nube que se crea me bloquea. No soy capaz de decidir una cosa u otra porque he generado tantos pensamientos que me hacen pensar que hacerlo es bueno, pero que también hacerlo es malo, que al final me quedaré con las piernas, digamos, atadas, ¿no?, y con las manos también atadas. No sabré qué hacer, directamente me bloquearé. Ese bloqueo me llevará a varias opciones. A veces el bloqueo no es solamente estar en casa refugiado, A veces el bloqueo me lleva a crearme una máscara de personalidad y creerme esa personalidad y aparentar ser una persona muy feliz o muy idílica, muy amorosa. Da igual. Quiero decir que los polos entre lo positivo y lo negativo no existen. El miedo no es negativo ni positivo. El miedo es lo que me hace no estar en mi momento presente. Muchas veces también no actuamos por el miedo a equivocarnos. Y yo siempre digo que es mejor dar un paso y tropezarme a no dar ningún paso. Porque de la experiencia siempre puedo aprender. Siempre me puedo levantar y aprender a levantarme en esa caída. Pero si me sigo quedando donde estoy, lo voy a seguir viendo todo igual, nada va a cambiar. Claramente. Entonces, a colación a tu pregunta, cuando hay ese bloqueo, evidentemente hay veces que hay un periodo de tiempo donde la persona se crea una burbuja y no quiere salir de ahí. Evidentemente es la propia persona la que tiene que tener la predisposición y el inicio de acción para salir de esa burbuja. Si esa persona no da ese primer paso, nadie del entorno va a conseguir que lo haga. Pueden obligar, se puede intentar, pero ese intento y esa obligación no va a llevar realmente a nada del otro mundo. Va a llevar a pequeños momentos donde a lo mejor esa persona se olvida, porque al fin y al cabo estar en ese estado de bloqueo es estar pendiente de tu pensamiento que te bloquea, que te satura. Por lo tanto es estar, como decía antes Daniel, en alerta. Es estar pendiente de mi pensamiento para que nada malo ocurra. Precisamente lo que ocurre es que estoy tan pendiente de todas las tonterías que empiezo a pensar que no soy capaz de vivir el momento presente. Eso es un estado de bloqueo, el desbordarme directamente de muchísimos pensamientos que me llevan a no saber qué hacer y creer que no puedo hacer nada. Hay veces que hay personas que lo exteriorizan, como he dicho antes, desde una máscara de positividad. Hay otras personas que lo exteriorizan con una depresión o con un sufrimiento muy desbordado, porque así es su modo también de sentir que los demás le aceptan. Yo querré que los demás me acepten cuando yo sienta que yo no me acepto a mí mismo.
Me aliviaré al ver que los demás me prestan atención. Me aliviaré al ver que los demás creen que soy una buena persona o que estoy haciendo lo correcto. Todo eso, al fin y al cabo, me lleva a un estado de bloqueo, porque no voy a ser capaz de ser yo. Lo normal desde un estado de bloqueo es quedarme en ese refugio de confort del miedo, ¿vale? De confort entre comillas, claro, del miedo. Y lo normal es que desde ese refugio llega un día donde la persona evidentemente llega a un punto donde su mente ya se va acostumbrando a esa zona de confort, a ese estado de bloqueo, ya no necesita estar pendiente de su pensamiento, simplemente se acomoda a su no acción, se queda acomodado en no hacer nada. Pero muchas veces desde ese no hacer nada puede llegar algo que le haga decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Y nosotros muchas veces lo comentamos, es más sencillo para muchas personas salir desde un estado de bloqueo. Salir me refiero ser ellos mismos, ¿no? Ser los que gestionan su vida, ser conscientes y gestionar su vida desde la conciencia. Es mucho más sencillo a veces desde un estado de bloqueo donde ya se han llenado, como decimos, el vaso hasta arriba y tienen que tirar el agua entera. Es mucho más sencillo a veces que desde una coraza de personalidad que tiene mucho orgullo y que no va a querer ver determinadas cosas porque va a querer atacar y va a querer echar balones fuera, ¿no? Decir que todo el entorno es el que es el culpable de su realidad y de sus circunstancias, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, tu pregunta no sé si va por ahí o se te ha quedado algo. Entonces, claro, ese estado de bloqueo a veces es la lotería que nos puede tocar, fijaos lo que os digo. Y nosotros lo hemos constatado durante todos estos años, llevamos ya 7 años dando el tema del coaching y a veces nos han venido personas diagnosticadas de distemia. Yo ya parto de una base. Todo diagnóstico de enfermedad, digamos, depresiva, mental, es un diagnóstico muy ambiguo, porque el profesional, y además llevamos muy pocos años realmente estudiando ese ámbito, el profesional lo que hace es asociar patrones de conductas comunes de muchos individuos para unir una serie de ingredientes y denominarlos pues con una patología concreta. Pero la realidad es que tu forma de sufrir no tiene por qué ser la misma que de ella, ni de él. Cada uno sufre o experimenta su dolor de un modo u otro. Por lo tanto, la realidad es que todo diagnóstico de enfermedad mental desde esa postura depresiva, no estoy hablando de otros derroteros genéticos, al fin y al cabo es una invención que los profesionales se tienen que... Y sé que suena feo, pero cualquier profesional psiquiatra o psicólogo que nos esté viendo o que esté aquí lo podría constatar. Realmente es un diagnóstico que lo que hace es ver una serie de patrones de conductas que se repitan para considerar que una persona tiene un diagnóstico u otro. A nosotros hay veces que han llegado personas que nos vienen con distemia. Distemia es una patología que directamente, para que nos entendamos, es una depresión crónica de por vida. Es una persona que va a estar de por vida de forma depresiva casi diariamente, o como mínimo en etapas de como muchos 10-15 días de descanso, ¿no? Digamos. A esas personas muchas veces, cuando se han conocido a sí mismas, en menos de 2 meses no existe la depresión para ellos o para ellas. Y sé que suena fuerte, pero es real. Claro, esa persona cree que hay una magia. Es que hacéis algo mágico o es algo especial. No. Tú has creído que lo que te han dicho que tenías a lo mejor no era cierto. Simplemente tú te has permitido constatar por ti mismo o por ti misma si esa realidad que te han impuesto es real o no. Y has descubierto que no. Simplemente, ya está. Has descubierto que no. Y son varias personas las que han venido con ese diagnóstico y al final se dan cuenta de que no tienen nada. Claro, ¿qué ocurre? No tienes que echarle culpas a ningún médico. Es lo normal, tú también has ido para que te busquen qué es lo que tienes, porque desde esa postura la persona quiere sentirse enferma, porque es más fácil decir que es una enfermedad la que me hace no estar bien, que darme cuenta que soy yo el que no quiere ser responsable de mi vida. Y sé que puede sonar un poco duro o cruel esto, pero muchas veces mi mente me lleva a querer ser un enfermo para no tener que ser yo y actuar en mi vida, ser responsable de mi vida. Y desde esta postura lo que os digo es que probéis simplemente por vosotros mismos qué es lo que realmente ocurre. Si realmente estáis incapacitados para algo, probarlo, simplemente. Olvidaos de... Yo no estoy diciendo que eso tenga que ser así, olvidaos por un momento de eso, simplemente probar por vosotros mismos. Si estáis tomando medicamentos, seguidlo tomando, yo no estoy diciendo que lo dejéis.
pero probad por vosotros mismos si eso es una realidad real o si os estáis somatizando vosotros mismos esa sugestión desde un sometimiento que yo mismo he buscado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Yo iba a preguntar una pregunta porque de maíz, bueno, si no, para después cuando te acuerdes, ¿vale? Es que me es importante porque yo pensaba que cuando comprendes el miedo, es como si se disipara ya, que no tuvieras que cuestionártelo, algo así. Ha tenido sentido cuando has dicho antes de que hay personas que cuando llegan a este estado de proceso no tienen tiempo, piensan que no termina el proceso. Entonces, no sé, me he quedado un poquito así... pensativa, ¿no? Sí, entonces no es mala noticia. No, a ver... Cuando... Es complicado esto de... En verdad, fijaos que en verdad la mente nos juega, entre comillas, malas pasadas, también buenas, ¿no? Es como todo, es simplemente una forma mecánica de responder ante estímulos externos. Y es real que nuestra mente muchas veces, cuando yo de forma consciente me doy cuenta de lo que ocurre y me doy cuenta de que mi incomprensión ya no es tal, ya le doy comprensión, ahí mi percepción de la realidad cambia. Por un momento, absolutamente toda mi vida cambia, ya no la veo igual, ya no la estoy viendo igual. El problema es que cuando me quito esto, ya no os veo, ¿vale? Imaginémonos que es al revés, ¿vale? Cuando me quito las gafas y empiezo a verlo desde otra perspectiva, ¿qué ocurre? Que desde esa perspectiva hay veces que me da vértigo. Fijaos lo que os digo, me da miedo ser yo. Me da miedo empezar a darme cuenta de que yo soy el responsable y el que crea mi vida. Y como hay tantas veces que me da miedo, prefiero decir, prefiero quedarme aquí, me vuelvo a poner las gafas y sigo mi vida, aunque no me guste, segura, porque lo otro que veo no sé a dónde me lleva. Claro, esa es la clave. El camino. Es que eso es un argumento muy trillado, perdonad que os diga. Y si os paráis a pensar por un momento y pensáis que la vida no son caminos a seguir, sino que ya el camino es la propia vida. Es decir, no tengo que seguir ningún camino, ya estoy en la vida. Pero ¿cómo se mantiene esa idea cada día de tu vida rodeado de gente? Es que es muy difícil. Viviéndola. Es que fíjate, que hay más simple que ser tú. Que hay más simple que ser tú. Que cuando cambia tu entorno. Claro, ¿qué ocurre? En el momento que tú empiezas a ser tú, ¿cómo te llamas, perdona? ¿Cómo te llamas, perdona? Celia. En el momento que tú empiezas a ser tú, Celia, como te estoy diciendo, tienes dos opciones: ver la perspectiva y actuar en consecuencia. No vas a actuar nunca de forma hiriente, porque tu yo auténtico, tu conciencia no va a estar rebosante de estrés, ni de intranquilidad, ni de ira. Va a estar repleta simplemente de aceptación y de amor en ti. Por lo tanto, desde esa postura no vas a hacer nada en el entorno que dañe. Ahora, eso no quita que algunas de mis acciones a alguna persona no le sienta mal. Pero ese es su momento, ese es su proceso o su entendimiento, no el mío. Yo tendré que ser yo. Fíjate, si te ves la vida como un juego, a lo mejor es que es lo que toca en la partida. A lo mejor lo que toca en la partida es que esa persona tenga que pasar por esa situación. No es que tú la estés llevando a esa situación. Es que su vida le está poniendo por delante una situación para que a lo mejor vea distintas realidades. Eso ya depende de cada uno, ¿vale? Eso ya depende de cada uno. Lo que quiero decirte con esto es que cuando yo soy consciente de quién soy, ahí no hay duda. Si hay duda, volvemos al autoengaño. Me he vuelto a poner las gafas y decir, prefiero quedarme con esta vida porque lo otro va a ser cruel, va a ser tal, va a ser cual. No, va a ser tú, va a ser tu vida, va a ser tú la que creas tu vida. Porque yo no siento eso que tú dices. Bueno, sin embargo, ¿el qué sientes? ¿Tú qué sientes? Yo no descarto el autoengaño, ¿vale? Porque además siempre digo lo mismo. Yo no estoy hablándote a ti porque no te conozco, Vale, entiéndeme. no, ya. Lo estoy analizando de forma normal, pero vamos a verlo. ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué sientes? Yo siento que cuando no te lo esperas, por supuesto habrá una razón, como siempre digo, tiene que haber una razón, salta este viejo mecanismo. Es un viejo mecanismo que está ahí y tú sabes, a ver, ¿por qué está
aquí. ¿Qué mecanismo te salta? Ese que tengo yo. ¿Cuál es? ¿El tuyo en qué se transforma ese mecanismo? Es miedo, porque todo el mundo... ¿Pero qué expresión tiene? Siempre. Tiene un miedo y es un miedo asociado con inseguridad, inevitable. Yo le llamo inevitable porque soy persona, humana, y no soy ningún lama en el Himalaya. Estoy aquí vale. y mi mente es así y ¡pum! ¿Dónde estoy? ¿Quién te ha dicho que tener miedo es lo natural? Claro. Solamente esa pregunta. Claro. ¿Tener miedo es natural? No, no es natural. Pero ¿Los niños tienen miedo desde que nacen? los niños no sé lo que tienen, tendrán miedo porque si no comen... No... Tienen espontaneidad. Pero no... ¿Sabéis que las depresiones en muchos países del tercer mundo no existen? ¿Sabéis eso? O sea, fijaos, en países del tercer mundo donde todos los días ven como otros niños se mueren, no existen las depresiones. Entonces, ¿el miedo existe? No, no. Pero vámonos a la raíz de este tema, Celia, ¿no? Me has dicho. Vámonos a la raíz, Celia. La raíz es que yo mismo me creo mi miedo. Si yo me creo mi miedo, toda la percepción que voy a tener de mi vida va a estar condicionada por mi miedo. Por lo tanto, el reconocimiento que yo haré de mí estará condicionado también por mi miedo. Es decir, veré o creeré que soy de un modo determinado en base al miedo que siento. Por lo tanto, no estaré siendo ni sincero ni real conmigo mismo. Entonces, pues no vamos a concluir. ¿Qué proceso? Que aquello estaba terminado y no está terminado. Lo que hay que ver es qué es lo que está o no terminado, como tú dices. O sea, la clave es darme cuenta de que realmente el proceso, entre comillas, como entendemos, no tiene una meta. O sea, lo que a veces denominamos el proceso para darnos cuenta de algo, muchas veces no tiene una meta. ¿Por qué? Porque realmente yo soy el que está creándose los caminos que me llevan a la meta sin darme cuenta de que en el fondo yo ya estaba situado en la meta. ¿Me entiendes lo que te digo? Estoy intentando, Celia, llegar a todos estos puntos que serían el camino que me lleva a la felicidad, sin darme cuenta de que aquí, que es donde yo estoy, ya tengo la felicidad. Y además que intentamos evitar esos momentos negativos y los calificamos como que eso no tiene que ocurrir en mi vida. Y cuando ocurre, pienso, es que así no me tengo que sentir. Y cuanto más intento evitar sentirme así, más me siento así. Por un momento, paremos el pensar cómo debo actuar. Porque la espontaneidad no tiene un manual de instrucciones, tiene espontaneidad. Eso es la toma de decisión que yo haré de forma más amorosa con los demás. Cuando yo estoy en mí, en mi espontaneidad, en mi conciencia y tomo decisiones, os aseguro que os podéis sorprender de lo que ocurre. Porque a lo mejor le dices a alguien, mira, perdona, es que no tengo ganas de ir a tomar algo contigo hoy. Pero se lo dices de un modo que te sale y que la persona no se lo toma mal. A lo mejor hasta te dice, oye, mira, gracias porque me has dicho algo que muchas personas a lo mejor no me dicen. Y te das cuenta de que siendo espontáneo, lo que obtienes de los demás es espontaneidad, no fachada. Y aunque os parezca mentira, como os estoy diciendo, lo único que tenéis que hacer es probarlo. No perdéis nada por probar. Claro, por probar sin pensar ya qué es lo que me va a decir. Entonces estaría creándome un personaje. No estaría siendo espontáneo. Ser espontáneo es tirar todas las instrucciones que me he creado para ni siquiera pensar qué es lo que voy a decir. Lo digo. E incluso si la reacción de la otra persona causa una reacción en mí, es decir, si la respuesta que tengo en consecuencia hace que yo me desequilibre, es decir, que mis emociones se descompensen, es otra oportunidad para decir qué es lo que está removiendo esa persona, qué es lo que estoy viendo que no he llegado a aceptar en mí, pero en mí. El foco siempre lo tengo que poner en mí, la atención en mí. Si intento comprender a la persona que tengo enfrente, me pierdo. Pero si intento ver qué es lo que me está diciendo la experiencia en sí, qué es lo que me está diciendo la experiencia en sí, ya lo veo desde otro prisma. Ya esas experiencias que considero negativas las puedo ver como otra experiencia más de aprendizaje, de conocerme a mí, que es de lo que se trata. Y cuanto más me conozco a mí, más seguro estoy en mí y más autoestima tengo como consecuencia. Estamos tan acostumbrados a relacionarnos con los demás pensando ya en qué me puede decir, qué puede ocurrir y qué le diría en esas situaciones, que al final lo que hago es no ser yo, soy un robot, para evitar que ocurra la situación sin darme cuenta de que el querer evitar esa situación lo que provoca en el otro es precisamente que se cosque, que se dé cuenta de que algo me ocurra y yo mismo provoco esa situación.
Eso es algo súper tópico típico que ocurre, ¿vale? Súper algo normal, cotidiano. Y es tan simple como me acepto en mí, tengo seguridad en mí y no tengo que pensar cómo debo actuar o cómo no debo actuar. Porque el ser no entiende de manual de instrucciones. El ser es espontáneo. Fijaos, hasta cuando hacemos estos talleres nosotros no traemos un guión. Porque si trayéramos, nuestro guión es el título y las dinámicas que os entregamos. Ese es nuestro guión. Porque si trajéramos un guión, no estaríamos abiertos a lo que preguntáis ni a lo que de algún modo se nos ocurra en este momento, ¿no? Y nos salga compartir con vosotros. Eso es espontaneidad. ¿Por qué? Porque estamos seguros en nosotros, pero no seguros desde la parte de soy buen profesional. No, estoy bien en mí, me acepto en mí, me quiero y me dejo llevar. ¿Que puede haber personas que le guste? Claro, y que puede haber personas que no, por supuesto. Pero a mí me da igual. Me da igual no desde la pasividad, sino desde que yo ya tengo mi amor en mí, porque yo me amo. Yo no estoy esperando con el reconocimiento externo sentirme amado. Yo ya me amo. E incluso si hay algo del entorno, vuelvo a hacer hincapié, que hace que yo me sienta mal, igualmente no tengo que menospreciarme por sentirme mal, por sentir esa emoción que siento. Siento esa emoción, vale, la siento, intento entender por qué, de dónde me viene esa emoción, de dónde me viene ese desequilibrio, ese descompás. Y probablemente si ya he ido indagando en ese origen del miedo, le encontraré un encaje. Siempre encontramos al final, como las piezas al final van encajando de alguna forma. Y claro, Celia, fíjate qué interesante, desde esta postura lo que estamos diciendo es que en mi mente están mis experiencias del pasado, algunas más cerca de la realidad real que viví, otras más lejanas por la incomprensión. En el futuro son mis pensamientos los que lo imaginan y lo crean y me hacen decidir y condicionar muchas veces mi acción. Pero lo que estamos diciendo es que realmente lo único que existe es esto. Y si lo único que existe es el momento presente y por ende yo, mi espontaneidad, ¿dónde dejas mi miedo? ¿Dónde dejas el miedo? ¿Dónde dejas mi proceso? ¿Dónde está el proceso, Celia? ¿Dónde está el proceso? No hay proceso. El proceso es lo que mi mente llama el camino que me lleve a esta nube y a esta otra. Y que me evite esta otra nube y esta otra. Eso lo único que es una expresión del miedo. Toda sensación que yo tenga de proceso, de final o no final, me lleva a darme cuenta de que estoy en el futuro, de que no estoy en mí. Por lo tanto, ¿para qué replantearme indagar en algo que no soy yo? Esto no existe. Esto es mi personalidad aprendida que existe porque tiene incomprensión, pero la realidad es que desde esa postura yo no voy a gestionar ni a decidir mi realidad. Realmente no voy a poder hacerlo. Y además es que entramos en la comparativa constante, ¿no? Cuando nos hemos identificado con el miedo, yo soy más o menos en función a lo que veo de mi entorno. Es decir, si el entorno tiene más o es más seguro, no, yo soy más inseguro, no estoy en el nivel de entendimiento y de autoestima que tiene esta persona, por lo tanto soy inferior. O esa persona es que tiene una cuenta bancaria con mucho dinero, es que yo soy inferior porque mi cuenta bancaria tiene menos dinero. Y así con todo, y nos vamos comparando constantemente con todo el entorno. Decíamos que la incomprensión es el almacenamiento defectuoso, ¿no? Mis almacenamientos, mi incomprensión van formando un agujero negro, un boquete. Ese boquete que se produce en mi mente inconsciente hace que mi mente, para no sufrir, para no somatizar el sufrimiento que sale de ese agujero, crea lo que sería un tapón que entapone el agujero. Ese tapón es mi personalidad aprendida. Son los conceptos externos que yo me apropio para calmar la incomprensión, y precisamente tiene mucho que ver con lo que decía antes Paco, ¿no? Jaime, perdón. Con lo que decía Jaime, lo opuesto a, claro, ese es el concepto que yo querré para mí, porque tengo miedo a no tenerlo, porque he sufrido o he sentido en un momento determinado de mi vida que no lo tenía. Por lo tanto, si mi valor es la familia, ya podré ver que hay algo en mi almacenamiento defectuoso que me indica que he tenido una experiencia con mi familia en la cual he sentido que los he perdido, o que me han abandonado, o que no me he sentido querido por ellos. Me está, digamos, hablando. Mi apego a emociones, a personas, a cosas,
a situaciones, me está hablando. Me está hablando y le puedo dar comprensión, pero entendiendo de que eso no es un camino. Eso es simplemente precisamente lo que me va a hacer eliminar los caminos que mi mente se crea para llegar a la meta de la felicidad. ¿Entendemos esta parte? Desde esta postura no estamos en un proceso. El proceso lo crea mi mente, la mente. Pero la realidad es que no estamos en un proceso. Y quizás ese punto de partida es muy interesante. El no menospreciarnos pensando en que estamos aprendiendo, porque en el fondo la sabiduría ya está en nosotros, aunque no seamos conscientes de ella. Y la expresión de nuestra espontaneidad es la mayor expresión de una sabiduría. Muchas veces hay padres que nos dicen, es que yo aprendo de mi niño. Y muchas veces le decimos, es que tu niño es más conciencia que tú, porque es espontáneo, se permite ser espontáneo. Y a veces el niño le responde sobre un tema que escucha a los padres hablar y los padres se quedan con la cara diciendo, ¿cómo me puede decir eso? Pues sí, te estás hablando tú a través de tu hijo a lo mejor. Porque a veces te agarras tanto a tus pensamientos y a la creencia de quién eres que no te permites escuchar tu verdadera voz.